Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Este es un ejercicio necesario, útil para todos, formarnos respecto a esa propuesta de reformas constitucionales que, según las noticias más recientes que tenemos, sería conocido muy pronto por los diputados en el Pleno del Congreso. La dinámica va a ser bastante fácil. Entre 5 y 6 minutos iniciales para que cada uno de los panelistas nos presente su posición ante la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo. Cuando falte un minuto, ustedes lo podrán ver, nos van a mostrar una tarjeta amarilla y cuando se haya concluido el tiempo, pues simple y sencillamente va a aparecer esa tarjeta roja. Les ruego que se ciñan a los tiempos. Vamos a hablar entonces entre 5 y 6 minutos en la primera intervención. Luego yo voy a plantearles una pregunta a cada uno de los panelistas y de inmediato vamos a recibir por escrito las preguntas que la audiencia quiera plantear en torno a este tema. Yo se las dirigiré a quien estén propuestas por parte de quien la envíe. Arrancamos entonces, si les parece bien, con el diputado Álvarez. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. En primer lugar, pues muy complacido estar por acá. Yo creo que es de felicitar a todos los organizadores, una presentación excelente de la reseña histórica de lo que ha sido la Constitución y a las propuestas de reformas. Yo creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla de nuevo. También muchísimas gracias por con todo respeto a mis colegas panelistas, a quienes aprecio y admiro muchísimo también y hemos compartido diversos foros. Lindísima introducción, pero lo más importante es que todos los títulos y toda la experiencia no nos quite lo más importante, que es el sentido común, ¿verdad? Que es lo más importante de todo, que a veces como que se olvida. Encuentro por Guatemala, yo soy parte de la bancada Encuentro por Guatemala en el Congreso de la República. Nosotros hicimos un estudio de la propuesta de reformas constitucionales del presidente de la República, que por cierto fue muy sorpresiva porque no lo habían anticipado en su campaña política, y lo hicimos con nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Conjuntamente también consultamos y estuvieron presentes nuestros representantes delegados departamentales y de los miembros de los comités ejecutivos municipales, que creo que así es como tiene que funcionar una institución. Inclusive invitamos a diferentes panelistas. Renzo estuvo con nosotros en alguna oportunidad y algunos otros analistas importantes de tanques de pensamiento, porque es de la forma como uno enriquece realmente los puntos de vista y no creer que uno tiene la verdad en las manos. Entonces hay que escuchar diferentes posiciones y eso es importante. Nosotros hicimos un comunicado de prensa en conferencia el 20 de julio del año 2012 y en ese momento manifestamos muy resumidamente que nosotros avalábamos la iniciativa de ley 4387, que como ya lo mencionaron ustedes acá, fue producto principalmente de los aportes de Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Andívar, así es, pero igualmente participaron otras agrupaciones desde su inicio que pues parece que no terminaron luego la iniciativa. Esta fue avalada en agosto del año 2012 con dictamen favorable prácticamente de todas las bancadas del Congreso de la República. Entonces, para nosotros es importante, fue avalada por nuestra secretaria general, la diputada Ninés Montenegro, es importante ser consistentes. Es decir, si esta propuesta ya se presentó, se ha discutido, hay consensos y está en el Congreso de la República pendiente que se conozca en el Pleno, pues es importante que así sea. Específicamente en el tema de seguridad y justicia. Decía yo al inicio de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla de nuevo y es importante la experiencia aprendida en el año 2009. Nosotros en Encuentro por Guatemala también decíamos aquí en el comunicado de prensa que avalamos y creemos que debemos llevar hacia adelante una reforma constitucional, pero con la Constitución hay que tocarla con pinzas. No hay que olvidar la función esencial de la Constitución, que es proteger al individuo, a todos, cada uno de nosotros, a todos los miembros de la sociedad, del poder arbitrario de los funcionarios y empleados públicos. Ahora, yo soy un funcionario público y es importante que todos ustedes se cuiden de personas como yo, para que no abusemos realmente del poder que ustedes mismos nos otorgan, para que realmente ejerzcamos nuestra función de servirles a ustedes y no sea al revés. La experiencia, y no solo la de Guatemala, de todas las partes del mundo, nos indica lo contrario. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. En esa oportunidad, en el año 99, se perdió una gran ventana de hacer cambios importantes a la Constitución, porque habían iniciado con un número reducido de reformas
y posteriormente fue creciendo y creciendo, se abrió la caja de Pandora, como creo que se está dando ahora también. Y obviamente se pierde la oportunidad de que se pasen buenas reformas si hay algunas malas que puedan ser nefastas, y como la pregunta solo es un sí o un no, nos obligan a votar por un no y rechazar algunas posibles buenas reformas. En este comunicado nosotros definitivamente descartamos apoyar cualquier otro tema que no sea seguridad y justicia, porque precisamente creemos que es donde puede haber consenso, donde realmente ya lo hubo. De hecho, en esta iniciativa ya lo hubo. Creemos que en el tema de transparencia se pueden hacer perfectamente a nivel de legislación ordinaria estos cambios. No hemos visto ninguna voluntad política de parte de la bancada oficial y todos sus aliados de pasar legislación en el tema de transparencia. Encuentro por Guatemala, aparte que nuestra secretaria general es avalista de la iniciativa de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, ahora llamada Ley contra la Corrupción. Hemos solicitado muchísimas veces, en lo personal lo he hecho, que por urgencia nacional se pase esta ley. ¿Y por qué por urgencia nacional? A diferencia de los créditos, a diferencia del presupuesto, que no conocíamos y que pues para todo el mundo era una sorpresa, pero esas sí pasaron. Esta ley de enriquecimiento ilícito tiene más de 10 años de estar rondando en el Congreso de la República. Ha sido ampliamente discutida. Hay un gran consenso. Entonces, ahí sí creemos que se justificaba que se pasara por urgencia nacional, sobre todo porque había sido un compromiso de campaña de todos los partidos políticos. Y era la contrapartida de una reforma fiscal. Por un lado, si al pueblo se le están exigiendo más recursos, pues bueno, también hay que dar una contrapartida. En el tema de justicia, pues avalamos cosas como el aumento al presupuesto del organismo judicial. Nos parece contradictorio que nos hable el presidente de que se quiere aumentar a un 4% o a un 5%, y en el proyecto de presupuesto del próximo año se deja exactamente igual, en un mínimo constitucional con un pequeño aporte extraordinario. En fin, es poco tiempo, pero encontramos muchísimas incongruencias realmente en las propuestas del gobierno. Hablan de transparencia, pero no actúan con transparencia. Hablan de fortalecimiento a la justicia, pero no actúan. Y en el presupuesto que se aprobó el año 2013 no se representa ese respaldo a la justicia del que tanto se habla. Y si analizamos en contexto también, Guatemala se encuentra en momentos ahora muy difíciles, con muchísima polarización, con muchísima conflictividad social, y creeríamos, se me acabó el tiempo, y para terminar, les diría que creemos que no es el momento adecuado de realmente confrontar más a la población y buscar realmente la unidad nacional, que es una de las funciones principales del presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le damos la palabra ahora a Renzo Rosal. Él tiene sus primeros 5 minutos para intervenir sobre el tema de la reforma constitucional. Bueno, primero agradecer la invitación, el espacio. Es un gusto estar acá. Me parece que es una actividad fundamental que lleva a cabo los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de San Carlos, y ojalá el estudiantado no solamente de USAC, sino de otras universidades estuvieran más o menos en la misma dinámica. Así que, en principio, subrayar la importancia de esa motivación. Bueno, precisamente lo que quiero utilizar estos 4 minutos y medio es sobre el tema de motivaciones. Yo quisiera subrayar, sobre la base de la experiencia latinoamericana, en los últimos 15, 20 años se han puesto como medio de moda, digamos, el tema de las reformas constitucionales. Entonces uno podría como entresacar cuáles son las motivaciones que están atrás, digamos, de ese tipo de propuestas de reformas constitucionales a lo largo del continente americano, y vale la pena destacar que hay algunas de esas propuestas que han podido, digamos, finalmente aprobarse en sus respectivos congresos, y otras seguramente que no, pero en cualquier caso lo que vale la pena aquí subrayar, yo quisiera escoger de pronto 3 motivaciones fundamentales. Y después de esas 3 motivaciones, uno tendría que hacerse el análisis, hacer como el checklist, de decir, bueno, entonces la nuestra, ¿dónde se inscribe? ¿Tiene que ver con alguna de esas motivaciones, o con una cuarta familia, o con ninguna? Una primera intención, es cuando tienen que hablar las reformas constitucionales orientadas a modificación del régimen político. Entonces ahí lo que vemos fundamentalmente, la palabra clave es régimen, o las palabras claves de modificación del régimen político, y un ejemplo concreto de una reforma constitucional es cabalmente la Constitución nuestra, la Constitución del 85, se inscribe dentro de esa modalidad, digamos, orientada a atenuar crisis político-institucional, opción para salir de atolladeros, denomino yo, y también, entonces, es pasar, digamos, de un momento, en el caso guatemalteco, digamos, de dictadura, de gobiernos militares, intentar tratar de respirar aires distintos. Ahí lo que estamos hablando es de los argumentos que están en el fondo para provocar esas reformas, es precisamente esto, salir de crisis, pegar una agitación fuerte de las aguas.
Una segunda motivación es lo que podríamos denominar como oxigenar la gobernabilidad. O para decirlo en dos platos más sencillo, modificar la distribución del poder. Ahí hay como otra gran familia de reformas que se han intentado poner en marcha y eso tiene que ver específicamente con modificar estructuras de régimen de tenencia de la tierra, por ejemplo, fortalecer el fin social de la propiedad privada, reestructurar el sistema bancario, sistemas financieros. En resumen, es tratar de darle un poco de aire, como que si estuviéramos abriendo las ventanas de este salón, aunque afortunadamente este salón es bastante, digamos, bastante muy bien iluminado y con bastante aire, pero vamos a suponer que necesitamos un poco abrir algunas ventanas. Una tercera modificación, una tercera intención, es lo que denominaría como los propósitos político-partidistas. Esto tiene que ver específicamente con concentrar poderes, con asegurar ciertos adhesivos, ciertos pegamentos para afianzar decisiones presidenciales, reducir o a veces ampliar los poderes discrecionales del Congreso de la República. Está muy claro, creo yo, en la propuesta de reformas que estamos ahora discutiendo acá, que aquí lo que se busca es como reducir márgenes de operatividad al Congreso de la República y caerle a palos, ¿no? Y yo creo que en buena medida estamos cabalmente en esta jornada de caerle a palos y en buena medida también abonar en esta línea. Tiene que ver también con motivaciones en función de regular o ampliar la reelección. Este tema de las reelecciones, aunque en el caso nuestro no está visiblemente planteado, podríamos encasillarlos, digamos, dentro de esta tercera familia. Y en resumen, cambiar reglas electorales y reglas de decisión. Yo quise ser como muy rápido en eso. En cualquier caso, cualquiera de estas tres familias tienen directa o digamos dándole, pues, ya sea por autopista o por caminito escondido, persiguen promover ciertas reformas de Estado, es decir, tratar de modificar elementos de orden del Estado en términos más estructurales o bien acomodar el Estado a ciertas circunstancias de la coyuntura, pero que a la postre es como aprovechar un momento y dejar instaladas ciertas, ya a nivel de reformas constitucionales, pues obviamente estamos hablando de un proceso que no se va a hacer todos los días ni todos los años, entonces es aprovechar las circunstancias para tratar de dejar, como digo, reservadas ciertas cuestiones que pueden convertirse casi que en planteamientos pétreos o muy fijos. Evidentemente genera incertidumbres por la diversidad de motivaciones. Yo creo que aquí es importante subrayar, y ya Luis Pedro adelantaba un poco, preguntarnos dónde está la intencionalidad de las reformas. Yo eso lo voy a dejar porque me quedan nada más unos segundos como preguntas, es decir, ¿cuál es la intencionalidad de las reformas? Pregunta 2, ¿de dónde viene la motivación esencial de este gobierno en términos de estas reformas? Si uno revisa rápidamente la agenda del cambio, el planteamiento del Partido Patriota, pues no se encuentra lo de las reformas constitucionales ni al derecho ni al revés. Y la otra cuestión que genera también muchas preocupaciones es la excesiva porosidad, así denomino yo, del actual sistema político. Es decir, tenemos un sistema político, un sistema partidario absolutamente lleno de agujeros, como que fuera un queso gruyère, y que por lo tanto tal vez las buenas intenciones que puedan estar en el fondo de las reformas se pudieran pervertirse en el tránsito que, como ya nos planteó el licenciado Font, podría a corto plazo o cortísimo plazo pasar por el seno, por el pleno del Congreso y de pronto entrar león y salir elefante. Muchas gracias a Renzo Rosal. Le damos ahora la palabra al licenciado Cristian Castillo de la Universidad de San Carlos. Adelante. Muchas gracias. Un saludo a las autoridades del INSEP, agradeciéndoles la hospitalidad y la oportunidad de poder hacer este evento de la universidad en sus instalaciones, agradeciendo eso. Y luego decirles que me siento en familia. Yo soy egresado de la Escuela de Ciencia Política. Es para mí un honor ver dentro de la asistencia a algunos de los docentes que han hecho de mí lo que soy hoy en día, así que es un gusto poder tener ese espacio. Yo quisiera iniciar reflexionando sobre la naturaleza de la Constitución, y aquí para los que están en esa formación del área común, recordar a los contractualistas. La Constitución Política de la República de Guatemala refleja precisamente, y la Constitución de cualquier Estado refleja el pacto social. Contiene los grandes acuerdos sociales que hacen de un país un Estado, como en el caso del Estado guatemalteco. En ese sentido, ¿cuándo se debe reformar la Constitución?
cuándo se debe reformar el pacto social. Si vemos rápidamente en el paso histórico que dieron los de la Comisión de Investigación, las dos reformas se han dado en momentos críticos. La reforma del 93-94, luego de un autogolpe de Estado, en el cual pues se rompe con la institucionalidad democrática. Y luego en 1999 lo que tenemos es la reforma planteada por los acuerdos de paz. Los 14 elementos que se van a someter a discusión en el 1999 son producto de consensos en los acuerdos de paz. Sin embargo, la pregunta que todos nos hicimos, ¿por qué reformar la Constitución en este momento? Las universidades y así planteamos el año pasado que era imprescindible hacer reformas a la Constitución exclusivamente en materia de seguridad y justicia, por las condiciones en las que nos encontramos a nivel de seguridad y justicia en Guatemala. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cualquier reforma a la Constitución reforma la correlación de fuerzas políticas en el país, cambia la distribución de poder en el país y obligadamente cambia la correlación de fuerzas, inclusive dentro de la misma estructura burocrática del Estado, la relación entre poderes de Estado. En ese sentido, una de las grandes preguntas es ¿por qué reformar una Constitución buena como la que tenemos? Yo creo que en el debate se ha coincidido en que la Constitución Política de la República de Guatemala es una Constitución muy buena, que debe actualizarse, que debe en algún momento modernizarse, sí, pero que debe responder ese proceso a un proceso de ampliación de derechos. En ningún momento a poner en riesgo los derechos ya adquiridos y a poner en riesgo en algún momento la institucionalidad democrática que hemos logrado construir luego ya de 28 años de democracia en el país. En ese sentido, el proceso hasta el día de hoy ha tenido algunas particularidades que hay que resaltar y que la Universidad de San Carlos ha venido manifestando abiertamente. Por un lado, el proceso ha sido muy accidentado. Desde el 31 de mayo, en que el presidente manifiesta su intención de reformar la Constitución, precisamente en el cumpleaños de la Constitución, en el Congreso de la República, a partir de ahí se inicia un proceso realmente muy accidentado. Ustedes recuerdan, 2 días después, el 2 de junio, presenta su primera propuesta de reforma constitucional con 51 artículos a reformar, con cosas muy interesantes como por ejemplo que el Estado participe en un 40% de empresas que exploten recursos naturales. Esto le hubiera dado al Estado, digamos, en alguna medida una fisonomía distinta y hubiera generado, claro, algunas correlaciones de fuerza distintas. Sin embargo, ese proceso, al presentar esa propuesta, el mismo presidente hace el planteamiento que de un mes después sí lo iba a presentar al Congreso. Eso no se dio. Pasaron 3 meses antes de que la propuesta final llegara al Congreso. Hubo por lo menos 5 textos intermedios en los cuales, luego de un proceso de consultas con actores políticos del país, se fueron retirando temas controversiales, entre ellos, por ejemplo, el 40%. Es así como 3 meses después, y luego de 5 textos, llega al Congreso de la República un texto con 35 artículos, 4 áreas, de las cuales hay elementos que hay que analizar detalladamente. En primera instancia, cosas positivas. Se logra por fin reconocer el aspecto multicultural de nuestro país. Sin embargo, eso representa un desafío para el Estado porque eso se debe traducir en política pública. Que la educación sea multicultural, que respete los idiomas, que la salud, que la atención a la salud igualmente sean los idiomas locales, que la defensa de la justicia igualmente le permita al presunto delincuente poder tener su defensa en su idioma materno. Asimismo, a nivel electoral, deberíamos tener papeletas en los 24 idiomas, deberíamos tener juntas receptoras en los 24 idiomas. Es decir, es positivo, pero eso representa un gran desafío para el Estado. Otro de los temas positivos que hay que resaltar es el tema del reconocimiento constitucional de la Policía Nacional Civil. Al día de hoy, solamente el Ejército es reconocido como Fuerza Armada del Estado guatemalteco, cosas que hay que discutir más. Y aquí yo quisiera poner la atención en los escasos segundos que me quedan. 2 cosas que hay que tomar en cuenta y que representan un reto para el Estado guatemalteco. Por un lado, se incrementa la rigidez presupuestal, se asigna un 6% más del presupuesto de ingresos y egresos del Estado
como situado constitucional, 2 para el MP, 2 más para la Corte, para el organismo judicial, 1 más para la Contraloría General de Cuentas, que no lo tiene, y 1 más para las municipalidades, llevarlo a 11%. Esto creo que hay que debatirlo más. Y un tema fundamental con el cual la universidad se ha estado manifestando en contra, no así de todo el paquete, sino específicamente de algunos elementos negativos, es el tema de la Cámara Administrativa en el organismo judicial. Se cree que este tema, lejos de fortalecer la institucionalidad pública, viene a afectar abiertamente la independencia de poderes. Creo que en las preguntas habrá tal vez oportunidad para ampliar algunos temas. Va a haber mucha oportunidad porque voy a plantearles preguntas directas a los panelistas en torno a lo que ellos nos han dicho. Y la primera es para el diputado Álvarez. Él nos dijo concretamente, o así lo entendí yo, que el partido del que él forma parte solo estaría dispuesto a aprobar reformas en materia de seguridad y justicia, no más reformas. Ni siquiera, por ejemplo, ese reconocimiento expreso que se hace en la propuesta planteada por el Ejecutivo de los pueblos indígenas. ¿Por qué unas sí? ¿Por qué el resto no? Sí, claro, y se me faltó algo también subrayar. Nosotros estaríamos haciendo ese apoyo subrayando sí y solo sí. Se aprueban todas las leyes de transparencia, porque no solo es una, no solo es la de enriquecimiento ilícito, son más de 11 leyes en un paquete. Estamos hablando también reformas a la ley de contrataciones del Estado, reformas a la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformas a la ley del presupuesto. Son reformas importantísimas que se están dejando. La gente cree que el tema de transparencia es solo la ley de enriquecimiento ilícito y no es cierto. Primero tenemos que tener credibilidad y primero el gobierno debe responder al ciudadano de una forma transparente. Si no, no podemos estar hablando de otras cosas. Primero tenemos que recobrar esa moral tributaria, esa confianza del ciudadano en sus instituciones. De lo contrario, olvídense. Y con el tema de justicia y seguridad, porque les había dicho por una cuestión de principios, por un lado, y por el otro lado, por una cuestión de factibilidad. Porque creemos que es donde se pueden lograr realmente consensos. Si no se logran consensos, se pierden grandes oportunidades de que realmente se puedan hacer realidad. Hay que ver la factibilidad. No solo es de soñar y decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y el otro, porque inclusive con esos reconocimientos que está ofreciendo el presidente, hay muchos pueblos indígenas, inclusive gente, por ejemplo, en Totonicapán, que se han dicho que se van a pronunciar en contra porque ellos tienen su visión también de lo que serían, de los derechos que ellos estarían solicitando en ese campo. Entonces nosotros no queremos generar más conflictividad social. De hecho, en la Constitución Política de la República ya se hacen reconocimientos importantes, pero no se cumplen. Entonces tenemos que terminar primero, obviamente las reformas en justicia y en seguridad, donde creemos que hay consensos, ya se han discutido, llevémoslas hacia adelante. Lo menos que se pueda para que sea fácil. Recordemos que hay una población, un porcentaje altísimo de la población analfabeta. Explicarle todos esos temas a la población es difícil. Llevarlos a que realmente los entiendan, peor. Entonces, delicado. Y no queremos abrir la caja de Pandora, sobre todo con tanta conflictividad social que hay en Guatemala. Ya anunciaron. Y miren lo que les estoy diciendo, miren dónde lo estoy diciendo, el día y la hora que lo estoy diciendo. Las comunidades, los 28 cantones de Totonicapán, otras comunidades en San Marcos, en Huehuetenango, ya dijeron, si van las reformas constitucionales en la forma propuesta, van a haber estallidos sociales. Delicado. No podemos pasar por alto esas advertencias. Entonces hay que tener cuidado en esos temas. Luis Pedro, yo voy a sumar 2 preguntas rápidas. La primera es, ¿pasa esa reforma en el Congreso de la República? Vos sos de los que estamos aquí, el único que tiene conocimiento de cómo se mueve el ambiente en el Pleno. ¿Pasa en este momento o no pasa? En un momento en el que el gobierno ha logrado un acuerdo, miren ustedes, 106 votos no es poquito para 109. pasar. 109 para pasar de urgencia el presupuesto, préstamos y miren todo lo que viene, los bonos que vienen por delante. Hace 2 meses seguramente te hubiera dicho que no. Hoy estoy asustado. Hoy creo de una persona, yo les comentaba a ellos, estuve a mediodía en un evento con una embajada y con algunos diputados de la bancada oficial y ya nos anunciaron que parte del pacto, quiere decir que reconocieron que un pacto que se estuvo mencionando en los medios de comunicación en un viernes, en una reunión ahí fuera del Congreso de la República, fuera de la instancia de jefes de bloque, que es donde se deberían tocar esos temas. Por supuesto nosotros no fuimos invitados ni participamos en eso, que nos dijeron que vienen 4 temas en fila y en este orden. La aprobación de 4.000 millones más de deuda pública, 3.000 millones para el Ministerio de Comunicaciones y 1.000 millones para Fonapaz,
que por cierto les digo, FONAPAS ha ejecutado el 40% de su presupuesto, y yo personalmente los he citado 2 veces al Congreso de la República, a fin de cuentas no llegan. Y la prensa les ha encontrado corrupción durante terrible. Miren, el tema, ni entremos porque no nos alcanza la noche, pero otros 1.000 millones de quetzales. Entonces es el primer tema. Segundo tema, reformas constitucionales. Tercer tema, reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Y cuarto tema, enriquecimiento ilícito. Me subrayaron. Temas 3 y 4, tal vez no. Ese tal vez no es no. Muchas gracias, Luis Pedro. Renzo nos hizo una presentación explicándonos el tipo de motivaciones habituales que suele haber, para proponer reformas a una constitución. Nos habló de 3 familias de motivaciones: modificar el régimen político, redistribuir el poder, y dice propósitos que pueden ser político-partidarios, como concentrar o administrar por más tiempo, perpetuarse en el poder. Yo lo que le pido a Renzo es que termine el análisis y que nos diga, él que conoce bien la propuesta que ha planteado el Ejecutivo, cuáles son las motivaciones que cree él que hay detrás de esta propuesta que ha planteado el gobierno. Bueno, diría que en el caso de la propuesta en discusión estamos hablando de una entremezcla de factores. No hay necesariamente ninguna forma como pura, ¿no? Y al final de cuentas es totalmente comprensible. Pero diría que lo que finalmente arrastra son motivaciones de orden más coyuntural. Es decir, es evidente en varias partes de la propuesta. Voy a hacer un paréntesis. En términos de, cuando uno mira la propuesta casi que artículo por artículo, tema por tema, hay muchos de esos temas en los cuales uno se puede sentir como con cierta afinidad o con cierta propensión a decir, así que como que dice en forma dispersa, uno le suena interesante, pero como el asunto hay que verlo en términos generales. Cierro el paréntesis. Diría que una motivación muy fuerte es de orden coyuntural, es decir, de concentración de poderes en la figura del presidente de la República. Está muy claro cómo en los últimos, 10, 12 años ha habido una especie como de fenómeno de que se ha reducido el margen de poder del presidente de la República, y ha habido un desplazamiento de ese poder hacia el Congreso de la República. El Congreso es hoy, digamos, un actor absolutamente poderoso, todopoderoso en muchas cuestiones. Luis Pedro aquí nos podría dar cátedra en ese sentido porque lo está viviendo directamente, pero nosotros como ciudadanos lo podemos ver. Es decir, el eje de la gobernabilidad en el país se ha desplazado de la presidencia de la República histórica, figura histórica, ahora al Congreso de la República en términos de negociación política, de negociación presupuestaria, de negociación clientelar, de negociación abajo de la mesa, como quiera que sea. Y por lo tanto las propuestas de reformas buscan, como quien dice, pongamos un poco al Congreso contra las cuerdas, reduzcámosle un poco cierto margen de poder y volvamos un poco a la figura en donde hay como 2 actores fundamentales del poder. Por un lado el presidente de la República, hay que reconocerle eso en términos históricos, y ustedes hacían un poco el repaso acá, y también hay un fenómeno que busca, hay una parte de la propuesta que busca como que darle cierta parte de la porción de poder al organismo judicial, a la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ver con un elemento que aquí se subrayaba precisamente, que es como el diseño de la Constitución del 85 en términos de Corte Suprema, de organismo judicial, no se toca mucho, y ahora se pensaría como aprovecharse esa zona, digamos, de que ha sido poco alterada para poder meterse a fondo. Indiscutiblemente, el hecho, voy a subrayar acá por un caso muy particular, cuando digo acomodar la coyuntura en términos riesgosos, en términos constitucionales. En el capítulo de seguridad, ahora habrá que ver, ahora la propuesta tiene menos artículos, pero tiene una clasificación un poco sui generis, y se ha clasificado esos 35 artículos, 31 más 4 transitorios en 7 áreas, y una de ellas se denomina seguridad, y ahí se menciona una reforma particular sobre el tema del ejército, que podría abrir el portón, no digo la puerta, sino el portón, para que ejercicios como los patrullajes combinados y todas estas, digamos, elementos de orden táctico que tiene el ejército en combinación con la Policía Nacional Civil, podrían ahora tener un reconocimiento de orden constitucional, y por lo tanto dejarlo, digamos, a eso me refería como un ejemplo de dejarlo en una situación absolutamente peligrosa, porque no es que estemos en contra de los patrullajes combinados, siempre y cuando nos estuvieran dando un poco más de resultados, pero el tema es que esas son cuestiones de orden circunstancial, son decisiones de orden en la coyuntura, de orden táctico,
que ponerle eso, elevarlo a ponerle el sello constitucional, a rango constitucional, nos pondría en situaciones, creeríamos, por lo menos en esa parte, en términos peligrosos. Déjenme hacerle una segunda pregunta a Renzo, y es, pensar en las motivaciones que puede tener esta reforma constitucional, si provinieran exclusivamente del Partido Patriota, quizás sería más fácil atribuírselas a un ánimo de concentración de poder o de magnificación del poder que tiene la presidencia de la República. Pero lo cierto es que el presidente reunió a 7 personas de pensamiento bastante distinto entre sí. Yo tengo pues ya mis añitos de hacer periodismo y yo no había visto un ejercicio de parte de un presidente de hacerse asesorar de gente de pensamiento tan disímil, digamos, de enriquecerse con tantas formas de pensar distintas. Eso no marca, más que una motivación concreta del gobierno, un ánimo real de hacer una reforma pues que le convenga al país. Creería en principio que no, es decir, creo que es positivo, digamos, que uno pueda nutrirse del pensamiento, de la experiencia de múltiples personas de distinto pensamiento, de distinto cuño, experiencias. Pero el problema es que cuando yo no tengo, yo presidente, yo partido en el gobierno, no tengo de origen algunas motivaciones como punto de partida, es decir, cuando uno tiene un borrador de un documento y al final de cuentas lo que motivo es que cada uno de esos 7 llegan cada uno con su propio pliego, con su propia racionalidad de lo que cada uno piensa que es una reforma constitucional, y cada quien ya con su listado de Santa Claus, al final de cuentas nos encontramos con un monstruo, digamos, o con un planteamiento que no tiene una la necesaria concreta. coherencia, digamos. Uno buscaría en una propuesta de reforma constitucional un planteamiento más focalizado, más inclusive pequeño en tamaño, porque hablar de 30, 40, 50 propuestas en cualquier caso, como que estuviéramos hablando de bingo, ¿verdad? Es un número muy grande. Uno lo que busca es que haya, en términos explícitos e implícitos, motivaciones, es decir, hilos conductores. Y el tema es que la propuesta nuestra aparentemente no tiene un hilo conductor, sino tiene varios hilos a medias, que uno podría fácilmente descoserlos. Yo le voy a pedir a los organizadores que empiecen a pasarme ya las preguntas que supongo estudiantes de ciencia política tendrán muchas al respecto, porque los panelistas ya están pidiéndome la palabra para replicar o para intervenir respecto a lo que acaba de decir el interlocutor anterior. O sea que si no les preguntamos directamente, ellos se van a comer el tiempo. Yo le voy a pedir a Cristians que se refiere específicamente a lo que acaba de escuchar de Renzo, pero le voy a pedir también que con mucha brevedad, después de responder eso, que nos explique cuáles son las dudas concretas que le inspira esa creación de una cámara administrativa en el organismo judicial. En primera instancia, el licenciado Rosal plantea un tema fundamental, que es lo difícil que es gobernar un estado como el guatemalteco. Y esto casi que en palabras textuales del presidente de la República. Corrupción por todos lados, la ruptura de la cadena de mando, una desinstitucionalización del Estado mismo y una inoperatividad de los órganos y de las oficinas gubernamentales. En esa medida, efectivamente lo que se busca es cómo gobierno con lo que tengo. Y a partir de eso, hay algunas expresiones concretas que hace el señor presidente. Buscar el mejor funcionamiento del Estado, el fortalecimiento y la modernización del aparato burocrático, lucha contra la corrupción, que es como lo que en alguna medida movería esta propuesta. Sin embargo, yo quisiera recalcar el planteamiento que hace el licenciado Rosal, el cual comparto plenamente, que pareciera que lo que se está buscando es una recomposición del presidencialismo. Es decir, claramente reformar al mismo tiempo todos los pilares que sostienen una democracia, lo que busca es reconcentrar el poder democrático, en este caso en la presidencia. ¿Por qué? La propuesta de reformas constitucionales modifica al Congreso, lo reduce a 140 diputados y promueve un bipartidismo nacional a partir de 60 distritos. Fíjense ustedes, elimina la competencia, pasamos de un sistema de partidos disperso, con más de 28 partidos vigentes, a un sistema de 4 o 5 partidos modificado a plumazo, no por evolución de la cultura democrática. El otro tema, modifica igualmente a la Corte de Constitucionalidad. Perdón, Cristians, pero ahí tengo que preguntar yo, ¿es que puede esperarse una evolución espontánea de la cultura democrática o es que tiene que ser inducida esa
esa modificación, esa evolución? Y ya miren que el diputado pide la palabra. Si digamos, la evolución debe ser inducida, debe ser por acuerdo generalizado. Pero ¿y qué hay en el Congreso si no representantes de todo el pueblo? Efectivamente, sí. El problema aquí, concreto, es cómo una propuesta planteada por el Ejecutivo lo que busca en gran medida a nivel electoral es reducir la posibilidad de representación a 2 o 3 formas políticas. Efectivamente, el sistema político guatemalteco es muy volátil. El sistema de partidos, perdón, es muy volátil. Y efectivamente, por inercia propia va a ser muy difícil que se modifique o que se reduzca, aunque se han hecho esfuerzos importantes. Pero quisiera de pronto terminar con la idea de que con esta propuesta de reforma y con las reformas a la ley electoral se modifican los 5 pilares de la democracia. Se reforma el Congreso, se reforma el organismo judicial y ahí se altera la relación del sistema republicano. Se reforma el Ministerio Público. Ahora le van a poner al Ministerio Público un situado constitucional. Eso los va a obligar a cada año a ir a negociar su presupuesto para cada año al Ejecutivo y luego al Legislativo. Se reforma asimismo la Corte de Constitucionalidad. Y a través de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que ya bien refería el señor diputado, se reforma el Tribunal Supremo Electoral. Ven ustedes, hay una línea lógica clara de cómo se busca reformar todas las instituciones que sostienen el sistema democrático de nuestro país en un mismo momento. Esto obligadamente nos remite a preguntarnos, bueno, ¿y para dónde quiere ir el presidente? ¿Qué viene después de las reformas constitucionales? Digamos que pasen del Congreso, que lleguen a la consulta popular y que los alcaldes con su 1% más movilicen a la gente en el interior y que ganen la consulta popular. ¿Qué viene después? Una Asamblea Nacional Constituyente donde nos instituyan un sistema presidencialista de autoritarismo democrático. Un poco, ¿qué viene después? Es la gran pregunta, porque el problema aquí es modificar toda la institucionalidad pública. La mayoría de la arquitectura institucional pública es un riesgo hacerlo todo al mismo tiempo y en las condiciones de conflictividad social en las cuales nos encontramos. Muchas gracias, Cristian. El diputado Álvarez tiene algo que contestar. Es una acotación de 1 minuto. Yo creo que coincido plenamente contigo y no podemos olvidar, analicemos el primer paquete que presenta el presidente. Terrible, clarísimo. Control de la Corte Suprema de Justicia mediante la politización de los miembros de la Comisión de Postulación. Nosotros quisiéramos que se introdujeran sistemas como de sorteo para evitar realmente la arbitrariedad y los proselitismos políticos que ya hemos visto, por ejemplo, el Colegio de Abogados y en otros, que ha sido terrible cómo se han politizado estas instituciones. El nombramiento de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, reducirlo a 3 magistrados, no a 5, porque es más fácil controlar a 3 que 5, nombrados por Corte Suprema de Justicia, y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el primer paquete. Y después, en el segundo paquete, un par de meses después, cambia diametralmente, totalmente, el sistema de nombramiento de la Corte de Constitucionalidad. Ahí no hay seriedad, ahí no hay consistencia, ahí no hay una línea. ¿Cómo pueden ustedes explicar eso? En la segunda propuesta, ya la Corte de Constitucionalidad pues eliminan a los suplentes y entonces escogen 2 por 1, 2 por otro, 2 por otro y 1 por otro, pero lo cambiamos de un mes para otro. Esto, como decía Renzo Rosal, esto no es bingo, no es de tirarle a ver dónde pasa. Y solo para terminar, el ejemplo de Estados Unidos es muy claro. Hay un bipartidismo, pero hay libertad. Inclusive en Estados Unidos se puede lanzar para presidente unipersonalmente sin partido político. Y de hecho no se da de una forma espontánea y libre. Renzo, preguntan en nuestra audiencia, piden que menciones una de las reformas que debería ser rechazada y que digas por qué la rechazarías. Me voy a referir al apartado de justicia, que es precisamente donde ya se ha hecho referencia que como universidad también Landívar y San Carlos y así hemos movido un poco el asunto. Nosotros, al igual que ya lo expuso Cristian Castillo, vamos a ver, hoy por hoy es indiscutible que la Corte Suprema de Justicia, en la práctica los 13 magistrados, en buena medida se dedican más que a las funciones jurisdiccionales, a las funciones de orden administrativo. Entonces nos parece que separar las funciones es absolutamente fundamental y que la Corte y todo el entramado se dediquen a su negocio. Su negocio es la parte jurisdiccional, la parte sustantiva. Lo que no estamos de acuerdo es en la propuesta que estaba en la primera versión y también ahora aparece otra, pero que finalmente es un gallo gallina. En la propuesta anterior, de hace unos meses, aparecía la creación del Consejo Superior del Organismo Judicial, algo así, y ahora se crea la Cámara Administrativa. Inclusive se le adjudican unos magistrados, 4 magistrados, a que se dediquen a eso,
a la parte administrativa, pero que finalmente lo que entrañan a propuesta A o B es que siempre el Pleno de la Corte Suprema tenga metida la mano, o decir metidas las manos y las uñas y todo lo que ustedes quieran en la parte administrativa financiera, que es donde pues hay siempre niveles de opacidad considerables. Así que nosotros consideramos que la división de las funciones es absolutamente central, pero la creación de la Cámara, esa fórmula, esa opción, nos parece que no contribuye en nada a solucionar la problemática de fondo. Cristian, la misma pregunta pero vuelta al revés. Primero preguntaban ¿cuál reforma rechazarían? Y ya me parece que Renzo coincide con lo que nos dijiste desde el principio. ¿Cuál aprobarías? Bueno, concretamente el de la Policía Nacional Civil, es decir, elevar a rango constitucional la PNC, que actualmente depende de los vaivenes políticos, puesto que su ley, la ley que la crea, es una ley fácilmente modificable, y eso ha hecho de la institución policial una institución débil, que responde a alineamientos específicos en momentos específicos. Yo saludo, digamos, ese tema porque lo que hace es darle reconocimiento constitucional y garantizar su institucionalidad. Luis Pedro, ¿cuál es tu punto de vista respecto a los esfuerzos por reducir el tamaño del Congreso? ¿Y qué piensas de la permanencia del listado nacional de candidatos a diputado? Miren, en el Congreso yo creo que se logran normalmente acuerdos en dos cosas: en aumento de salarios y en aumento del número de diputados. Hay que ver también la factibilidad de que esto se dé. Yo creería que hablar de reducción, nosotros en Encuentro por Guatemala hemos estado a favor de la reducción del número de diputados desde campaña, pero que eso se vaya a dar y que sea factible, yo pensaría que es mejor hablar de por lo menos que se quede fijo el número de diputados en 158. Alguien hablaba por ahí que es necesario pues elevar, que el Progreso pudiera tener un segundo diputado por cuestiones de población, pero viene a complicar el sistema de distritos. Y en el tema del listado nacional, su origen fue creado para tratar de asimilar un poquito el sistema bicameral de otros lugares, para que realmente hubieran supuestamente diputados que representaran no a un distrito en particular, sino pues a la nación en general. Yo creería que muchos de los mejores diputados, pese a aunque dogmáticamente podríamos entender que no es lo mejor, muchos de los mejores diputados del Congreso de la República han venido precisamente del listado nacional, paradójicamente. Entonces, pero de que hay que dejar fijo el número de diputados, definitivamente hay que dejarlo fijo. Renzo, la pregunta tiene que ver con ese comentario que hacías respecto de los riesgos de elevar a rango constitucional, por ejemplo, la posibilidad de constituir patrullajes combinados entre la policía y el ejército. Después de lo ocurrido en Totonicapán el 4 de octubre, o más bien en la cumbre de Alaska el 4 de octubre, ¿ha cambiado el ambiente para que esa sea una reforma que se plasme en la Constitución? Indiscutiblemente, no solamente esa propuesta, sino en general toda la propuesta de reformas constitucionales se le mueve el piso con lo ocurrido en Alaska, Totonicapán. Mueve por la situación, por dos razones fundamentales. Por un lado, por el tipo de hecho de violencia y el hecho de que haya un derramamiento de sangre. Y por otro lado, el cuestionamiento que recibe el Estado de Guatemala sobre no solamente el hecho, sino todo lo que está atrás del hecho, es decir, la poca atención que históricamente se ha puesto y que se está colocando al tipo de demandas que están ahí. Así que no entro en detalles porque no es digamos, solamente es para como el ejemplo. Diría que particularmente el componente de seguridad de la propuesta de reformas, lo que está buscando, y esta que ya mencioné de manera de ejemplo es como básica, lo que está tratando de indicar es decir, es evidente entonces que las fuerzas de seguridad del país tienen todavía una serie de carencias, y en este caso está muy claro cómo en este momento no se le ha puesto mayor atención al tema de la reforma policial. Eso ha pasado a un segundo plano, y que lo que importa muchísimo más es darle como que mayor protagonismo al Ejército de Guatemala y tratar en lo posible, bajo el fantasma de que se puedan replicar más casos como lo de Totonicapán, que se pudieran fortalecer las capacidades operativas, discrecionales inclusive de ese Ejército de Guatemala, porque evidentemente está el fantasma de los focos de conflictividad, de cómo hoy hay una serie de tensiones que han aumentado impresionantemente. ¿Fantasma cierto o no?
pero igual entonces, en la medida en que ese botón está aumentando de dimensión, pues importa intentar ver cómo aumentar las capacidades de esas fuerzas de seguridad, particularmente del ejército, para que no se puedan replicar y no pueda haber un conjunto de incendios a lo largo y ancho del país. Cristian, después de lo ocurrido, ya no digo solo lo del kilómetro 170 en la carretera interamericana, sino el ambiente político que se vive en este momento en el país. ¿Hay momento para hacer una reforma constitucional? Pensá que una reforma se aprueba en el Congreso, pero luego tiene que ir a una consulta popular. Ahí hay que hacer una precisión muy importante. El país está dividido en dos. ¿En dos? En dos o en muchos más partes, pero ahorita la confrontación se ve claramente entre un occidente que se siente atacado, que fue violentada su dignidad y que ha hecho una serie de llamados a generar un respeto a los pueblos indígenas. Occidente claramente y los pueblos mayas están manifestando ese no entenderlos desde el Estado. Y por otro lado, un sector centro-oriental que demanda a gritos el tema de seguridad. Entonces, en un contexto tan polarizado, con muchos más actores que también se han venido sintiendo agredidos por las formas, por ejemplo, de cómo se toman las decisiones, los dedazos que se dan desde el Ejecutivo para la toma de decisiones, inclusive dentro del Legislativo, entre otros temas, lo que hacen es polarizar nuestra sociedad. Ahora, el tema dentro del Legislativo es complejo, porque ya nos demostraron que la maquinaria de la aplanadora funciona, y funciona cuando les interesa. Les funcionó el primer mes con las 10 leyes de la séptima legislatura, las famosas 10 leyes de la séptima legislatura. Les funcionó con la elección de Procurador General de Procurador de Derechos Humanos. Les funcionó ahora con el presupuesto. ¿Quién nos dice que no les va a funcionar con las reformas constitucionales? Sin embargo, de aprobarse dentro del Congreso, estas deben ir a consulta popular. Ya di un elemento, la movilización que van a hacer los alcaldes porque les interesa su 1% más. Pero quisiera dar otro elemento. ¿Quién ha estado en contra del proceso de reforma constitucional desde el principio? CACIF. Entonces, una pregunta rápida para ustedes que son todos, porque se están formando en el área de ciencia política. ¿Por quién van a votar? ¿Por el contenido de las reformas constitucionales? Difícil. Difícil porque no se conocen, porque son complejas, porque no hay tiempo para leerlas. ¿Por quién van a votar? ¿Por el presidente que las propuso? ¿O por CACIF, que se ha opuesto abiertamente? Han maniqueizado el posible escenario electoral. Y entonces las posiciones intermedias nos dejan atadas, porque o estamos con el oficialismo o estamos con el poder tradicional. Pero han maniqueizado, como estás diciendo, pero en términos de poder real, ya nos dijo Luis Pedro que ahí hay un acuerdo, una alianza totalmente en el Congreso y ahí va a pasar. Y mencionaste el otro factor determinante. Las maquinarias electorales de los partidos, en realidad en nuestro país no tenemos partidos, lo que tenemos son maquinarias electorales. Y esas maquinarias se mueven, sus ejes se mueven básicamente por los alcaldes que están interesados en el poder local. Y por supuesto, si se les incrementa un 1% de situado constitucional, créanme que está lubricada la maquinaria para que se mueva. Realmente ahí ya no hay margen. Bueno, realmente esa es parte de las angustias que nos genera como sociedad, como academia, de ver cómo en el legislativo, por ejemplo, desaparece la oposición. Ahora encontramos que en el presupuesto de 2013 hay digamos, algunos, inclusive para la posición de líder, hay algunos rasgos y situados ahí de dinero para ONGs controladas presuntamente por ellos. Es decir, los partidos que realmente tienen una línea histórica de demanda, de confluencia con los sectores sociales, han quedado prácticamente anulados. O sea, ¿y qué nos queda a la ciudadanía? El partido, dirás que quedamos. Ya, bueno, no, pero ¿qué le queda a la ciudadanía? Realmente sus representantes han sido, las posibles oposiciones han sido anuladas. Si esto llega a la consulta popular, ¿cómo vamos a votar? Y aquí la demanda al Congreso sería no votar un sí o un no a todo el paquete, sino votar un sí o un no por ejes. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el eje multicultural, pero estoy totalmente en contra de aprobar las reformas al sistema de seguridad y justicia. Bueno, solo recordemos, también hay que analizar el primer paquete. El primer paquete hablaba de una Asamblea Nacional Constituyente,
que eso era abrir la caja de Pandora y reformar artículos de los derechos individuales de las personas, que son las garantías básicas, procesales, que principalmente son garantías penales, muy delicado. Y ahí se abría también la caja para que después, porque recuérdense que una de las modificaciones del primer paquete es que de ahí en adelante solo a través de Asamblea Nacional Constituyente se podían hacer modificaciones a la Constitución. Y ahí se abría también la caja de Pandora de la posibilidad de la reelección. Pero ellos hicieron ellos creían que estaban muy fuertes y tenían un porcentaje muy alto. Creían que tenían el 67-68% de popularidad, que era la que supuestamente tenía el presidente al inicio, y tal vez la tuvo. Pero cuando hicieron sus mediciones, oh sorpresa, ya no estaban tan altos. Entonces retiraron lo de la Asamblea Nacional Constituyente porque ellos creyeron que podían gobernar a través de una Asamblea Nacional Constituyente. La vicepresidenta claramente dijo que podían gobernar sin el Congreso, cosa que para mí es realmente atentatorio contra el sistema republicano de gobierno. Y solo el comentario que yo quería hacer era retomar un punto muy importante que mencionó Renzo. Aquí muchas personas hablan del sentimiento, aquí en el área, digamos, centro-oriente, de que la presencia del ejército, que en la zona 18, que han traído tranquilidad. Por supuesto, porque había ausencia de policía. ¿Quién habla del fortalecimiento de la policía? ¿Quién habla de la reforma policial? Yo soy presidente de la Comisión de Justicia. Le he pedido tanto a la comisionada anterior, cuando yo no era diputado, como ahora que soy diputado, a la comisionada actual, que me presenten sus proyectos de reforma policial. No los hay. Entonces, cuando está esa ausencia, porque recuérdense que los vacíos de autoridad alguien los toma, buenos o malos, y entonces al no haber realmente ese fortalecimiento de la policía, y en el presupuesto 2013, ustedes lo pueden ver, le reducen presupuesto al INASIF, al Ministerio Público más o menos se lo dejan igual, Ministerio de Gobernación más o menos igual, a de la Defensa lo inflan tremendamente. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Yo, por lo menos Encuentro por Guatemala, sí cree que debe fortalecerse las fuerzas de seguridad civil, porque tal vez hay una excelente percepción del ejército, porque eso es lo que se dice, que es una institución de mucha credibilidad, porque han estado guardados en los cuarteles, pero cuando los sacamos, y no es porque sean malos per se, pueden ser buenas personas, pero por ejemplo tuvimos la citación del viceministro de la Defensa hace 15 días en la bancada, y muchas de esas personas de los que portaban, que fueron los del problema de Totonicapán, tenían un mes de preparación, jovencitos y jovencitas de 18 años, con un galil en las manos. Señores, esa gente no está preparada para guardar el orden y darle seguridad y prevenir y sancionar el delito. No están preparadas. Renzo, yo te plantearía una pregunta y con esto cerraría la discusión. Y tiene que ver con el paralelo que hay de una reforma electoral y de ley de partidos políticos. ¿Debería ser antes el huevo o la gallina? ¿Qué debería venir primero? ¿Esa reforma a la ley electoral que induzca hacia una transformación en el sistema de partidos políticos, o debería venir primero la reforma constitucional? Bueno, quisiera ir responder, digamos, dentro de como el deber ser. Desde mi punto de vista, es fundamental meterle muchísimo más el diente, en principio, a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por varias razones. Una primera, porque en buena medida lo que estamos hablando con lo de las reformas constitucionales tiene que ver, como ya lo han mencionado los compañeros, los colegas, con fórmulas e intentos de redistribución del poder. Pero en lo esencial, digamos, buena parte de ese fenómeno del poder pasa en lo formal por el cuerpo de lo que hoy es la ley electoral. Y está visto como, yo no quisiera caer en el fantasma del proceso del año pasado, de hace algunos meses, pero finalmente es lo que tenemos más cerca, así que igual nos ayuda. Está visto, digamos, como el agotamiento de los partidos políticos deja, digamos, ya no deja dudas en ningún caso, ya se ha subrayado acá, y que por lo tanto intentar reformar la ley electoral, valga la redundancia, intentando modificar y darle un poquito más de contenido al sistema de partidos políticos, me parece que es absolutamente capital, porque otra vez viene lo que ya se mencionaba hace unos minutos, que lo de las reformas constitucionales pasan hoy por el Congreso de la República, y el Congreso de la República tiene este sinfín de carencias y debilidades, pero que tienen como elemento fundamental la necesidad del fortalecimiento del sistema de partidos, los procesos de democratización. En forma conjunta con ACIES y con San Carlos, así que con ustedes, que son buena parte de representantes, forman parte de la comunidad de la San Carlos, así que la propuesta es de la familia.
También tenemos otro pie metido en el tema de reformas a la ley electoral de partidos políticos, y ahí hemos sido insistentes hasta la saciedad en la necesidad de meterle el diente muy fuerte a los procesos de democratización de las estructuras partidarias. Si esa parte no está en el proceso de reforma a la ley electoral de partidos políticos, entonces, porque hoy por hoy está bastante flaca esa parte, eso facilita que la propuesta de reformas constitucionales pase mediante los mecanismos rápidos, fast track, que ya se han mencionado. Señores, me piden que les ofrezca yo una conclusión sobre lo que se ha discutido aquí. Uno corre siempre el riesgo cuando hace las conclusiones de escoger aquello que está más de acuerdo con lo que uno piensa, así que tomen con una pizca de sal lo que les voy a decir. En términos generales, yo encuentro de parte de los panelistas interés e incluso aceptación de algunas de las propuestas de reforma constitucional. Algunas de ellas son vistas incluso como positivas para el país, pero encuentro también cierta falta de fe o falta de esperanza en que esas propuestas, las positivas, vayan a ser elegidas ellas solas en el Congreso de la República para ser aprobadas, y en cambio parece existir la convicción de que va a ser aprobado el paquete que se ha propuesto, que es un paquete que, si bien mencionaron aquí que tiene cierta intención de refortalecer la institución del presidente de la República, la presidencia de la República y el organismo judicial en detrimento del Congreso, la verdad es que es más bien una reforma que no se ve enteramente coherente, que tiene, digamos que es amorfa, que no es totalmente clara. La otra cosa que yo encuentro es que se comparte aquí, incluso por el diputado que nos acompaña, una cierta desconfianza notoria hacia nuestro sistema político representado en el Congreso, en donde vemos una alianza alrededor del partido oficial, y la mayoría de los que estamos aquí arriba creemos que se van a coaligar para aprobar esa reforma. Y ya nos describió bien Cristian Castillo cómo funcionan las estructuras políticas en el país, y lo más probable es que vayamos a una consulta popular en que los alcaldes, alentados por ese 1% que se les incrementa, que pues, está en el segundo paquete, no está en el primero. Que está en el segundo paquete y no en el primero, como bien dice el diputado, pues van a mover esa consulta a favor del sí. ¿Qué nos queda a nosotros? Y esa sería mi conclusión, digamos, como pues somos habitantes de un área urbana, si ustedes lo quieren ver así, de una élite que tiene acceso a la educación universitaria en Guatemala. En realidad nos deja poco margen el sistema político que nosotros tenemos para motivar un cambio o para influir en una modificación hacia lo que creemos que son los mejores intereses ciudadanos. Pero esa, digamos, falta de fe o esa falta de esperanza en lo que nosotros mismos podemos pintar dentro de este sistema debería ser un motor de transformación del modelo político del país. En la época de las redes sociales, en la época en que estudiantes de una escuela de ciencia política de una universidad, que tiene ¿cuántos? 100, miren, cuando yo salí de la San Carlos no éramos ni 70,000, 147,000 estudiantes. Piensen ustedes la fuerza que podría tener un movimiento apropiadamente dirigido para construir un mejor sistema político para el país. Ahora que todos tenemos un aparatito en el bolsillo que nos pidieron que apagáramos al iniciar este ejercicio, todo lo que podríamos estar comunicándonos, discutiendo y empujando a nuestros representantes en el Congreso a hacer. Les agradezco mucho por la oportunidad que nos ofrecieron a todos de exponer nuestros puntos de vista, y pues simplemente felicitaciones para los estudiantes que plantearon este evento. Muchas gracias.